This is the Bienvenidos a todos. Esta es la Coalición Internacional por la Paz. Esta es la reunión 95 que hemos tenido consecutivamente. Y quiero agradecer a todos por su participación de gente alrededor del mundo, especialmente si usted es nueva. Y por favor, cuando estemos en el periodo de diálogo, preséntense y a qué organización pertenece. Mi nombre es Anastasia Baro, seré la moderadora hoy, al igual que Dennis Small y Dennis Speed, que serán los co-moderadores. Hemos creado este foro para reunir a la gente de alrededor del mundo para tener, de hecho, una discusión, un diálogo y crear la verdadera paz. Ha habido mucha, no ha funcionado y se ha manipulado a la gente una contra otra. Eh, Así que si usted está a favor de la paz, es bienvenido. Tenemos este diálogo abierto y estamos coordinando. Para empezar la reunión de hoy, tenemos a Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Adelante. Sí, saludos a todos ustedes. La situación estratégica mundial es muy confusa para la mayoría de la gente porque cada día hay un gran cambio que ocurre y la gente está restregándose los ojos y diciendo el mundo está yendo en diferentes direcciones y es difícil saber lo que está pasando. Por lo tanto, es importante de determinar las prioridades de la importancia de los eventos primero y después todo encajará. La situación mundial es caracterizada por el cambio que se introdujo después de que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca y de que empezó a normalizar las relaciones con Rusia. Esto se completó donde se llevó a cabo una batalla donde el orden neoliberal trató básicamente de contener a Rusia y mantener al mundo unipolar de alguna manera, al mundo basado en reglas y se dedicaron a ponerle una trampa al presidente Trump, mientras algunas cosas han estado desarrollándose. Ahora hay un esfuerzo claro para meterle una trampa estratégica al presidente Trump y descarrilar sus esfuerzos con Rusia y sus esfuerzos de resolver de manera pacífica la crisis de Ucrania. ¿Por qué digo eso? Porque ahora se está hablando cada vez más en Washington en particular, pero también en otras partes, sobre un ataque de decapitación por parte de Estados Unidos contra Irán que está en ciernes. El 23 de marzo, Mike Waltz demandó que Irán abandonara totalmente su programa nuclear, incluyendo su programa nuclear civil, o enfrentar las consecuencias. Obviamente, hay informes que Netanyahu le dijo al gobierno de Trump que sería posible decapitar totalmente a Irán sin que hubiese una guerra total, pero usar mediante el uso del modelo de cómo Hezbollah fue desmantelada o debilitada en Líbano o cómo el gobierno de Assad fue reemplazado muy rápidamente en Siria y de esa manera tener un cambio de régimen en Irán y meter a un régimen que sería más amigable a Estados Unidos y a Occidente. Ahora, obviamente, esto sería una catástrofe porque causaría un caos total en todo el suroeste de Asia y llevaría a que hubiera una crisis del petróleo, donde los precios subirían del petróleo, aumentaría el precio de la gasolina, tal vez a 7, 8, 9, $10 y llevaría a un colapso total y también al tipo de instabilidad
desestabilización que obviamente arruinaría el esfuerzo del presidente Trump de establecer la relación con Rusia y con Putin, y eso sería el objetivo de toda esta operación. Ahora, hay algunas señales eh, que preocupantes. El portaaviones estadounidense está ya en el suroeste de Asia, pero se está preparando mandar a dos otros portaaviones, aunque todavía no se anuncia. Y ahora hay tal vez hay algo, se está preparando algo. Por ejemplo, el ex congresista Kucinich le mandó una carta al presidente Trump advirtiendo que esto es exactamente lo que sucedería. Esto no se puede mirar de manera separada al esfuerzo por parte de los europeos de sabotear las discusiones sobre Ucrania en el Riad, en donde Estados Unidos y otros están llevando a cabo eh, eh, avances lentamente. Y tenemos al presidente Macron que llevó a cabo a la llamada reunión de los dispuestos, de la coalición de los dispuestos, en donde hubo 30 países que participaron en París con Keir Starmer, Zelensky y otros más. Y de esa manera, eh, el resultado es que la coalición de los dispuestos no quiere mandar tropas francesas y británicas a la frontera con Rusia, pero es asegurar a Ucrania que tendría esta fuerza. Y esto los medios de Occidente como Reuters están diciendo que el ejército británico es una broma, no tiene la capacidad alguna. Y esto es algo es una operación sucia porque al poner estas tropas en Ucrania, Rusia había dicho claramente que esto no se puede aceptar y no va a permitir que las disque fuerzas de paz de los países de la OTAN estuvieran allí. Así que esto es para tratar de evitar la derrota total del ejército ucraniano, que está en muy malas condiciones. El presidente Putin dijo muy claramente que Rusia está en posición de acabar el conflicto de manera militar si el enfoque diplomático no funciona. Pero hay mucho más que está en juego que simplemente la situación en Ucrania. Este es un esfuerzo histórico de que haya una reconciliación entre las mayores potencias en el planeta. Así que esto causó reacciones muy fuertes de, entre otros, el ministro del Exterior ruso Lavrov, que básicamente atacó a los ucranianos, al comportamiento ucraniano, diciendo que están mintiendo todo el tiempo, y después atacó a esta acción de parte de los europeos, diciendo que obviamente están actuando en la tradición de Napoleón, de Hitler, de la guerra de Crimea antes, y eh, es esto es naturalmente muy fuerte, hacer este paralelo de Hitler y Napoleón. Y obviamente esto es lo que tienen en mente los rusos, porque el ver la posibilidad de que haya tanques europeos en su frontera les hace recordar especialmente sobre la gran guerra patriótica, y el tono se ha vuelto increíble. Y Lavrov en el mismo discurso dijo que el hecho de que Pistorius, von der Leyen y Habak dicen que nunca quieren reabrir el gasoducto Nord Stream significa que ellos están o enfermos o son suicidas. Esto de seguro es para la economía europea, pero esta histeria de la guerra en Europa, estamos hablando con la población todos los días porque somos organizadores, y la población normal está horrorizada
el ver que se van a gastar miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para el rearme de Ucrania o la militarización de Europa y Alemania en el momento en que se derrumba la infraestructura. Hace solo unos días cerraron el principal puente en Berlín, de la autopista principal, creando un total caos después del derrumbe del puente en Dresden y en otras situaciones. Y la gente dice, ¿por qué no gastamos en la infraestructura? Y de hecho, mucho de este dinero para el rearme va hacia Estados Unidos, al complejo militar industrial. Además de todo, la población está enfrentando estos enormes recortes y de esa manera, de la misma manera, la población estadounidense también está reaccionando fuertemente contra Trump. Nosotros estamos hablando con gente que pertenece al grupo de Trump MAGA, que apoya a Trump y está horrorizada de todas estas guerras extranjeras de Trump, porque está bombardeando a Yemen de nuevo y la situación es muy volátil. Y todo esto es un intento de decapitar al gobierno de Trump, no solo mediante el crear una trampa para hacerlo que tenga una guerra contra Irán, pero sino también el tratar de buscar que las principales personas que Trump ha nombrado y estén en su gabinete, que ha estado atacando al Estado profundo, especialmente están bajo ataque Tulsi Gabbard, Kash Patel y Radcliffe. Y ahora se exige que se les haga responsables porque fueron negligentes con la información secreta, con esta información que se compartió supuestamente en el canal de Signal, donde se hablaba de bombardear a Yemen, que obviamente no fue secreto porque el editor de la revista Atlantic pudo estar allí y obviamente es una operación típica. Esto es como quién viene primero, porque el presidente Trump al mismo tiempo ha publicado todos los documentos del FBI sobre el Russia Gate en su primer gobierno y naturalmente esto trae a luz quiénes fueron los responsables de ese Russia Gate. Así que es una situación muy candente y uno diría que uno debe conocer la historia y el papel del Imperio Británico y entender lo que está verdaderamente en juego, que es decir, de que hay un nuevo orden multipolar a lo que Trump apoya. Esto no lo aceptan las fuerzas del viejo sistema, del sistema neoliberal, y eso es lo que está sucediendo. Y eso significa que tenemos que presentar un enfoque totalmente diferente, que es la idea que debemos llevar toda esta situación estratégica a un nivel superior, a un nuevo paradigma, una nueva de seguridad y desarrollo, que tome en cuenta los intereses de todos los países, que es la única manera de resolver todos los conflictos regionales, ya sea en Ucrania o en el suroeste de Asia. Esos son mis comentarios iniciales. Gracias, Helga, por esa apertura. Y quería solo subrayar que cuando hablamos del Imperio Británico, que estamos hablando del Imperio Británico que está surgiendo más y la gente se está empezando a dar cuenta. Gracias por eso. Luego queremos presentar, y es muy bueno que lo tengamos al embajador Hussein Mousavian, que es el ex embajador de Irán a Alemania. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Embajador, adelante. Gracias, Anastasia. Me pidió Helga que, que hablara brevemente sobre la situación entre Irán y Estados Unidos y la posibilidad de una guerra durante desde los últimos 3 meses hemos estado enfrentando a dos diferentes Trump, uno antes de que ganara la elección y otro después de que ganara las elecciones. El presidente Trump
antes de tomar el puesto como presidente, hizo varias declaraciones positivas. Primero, él reiteró que su política en su su política iba a ser muy diferente en su segundo periodo, que a él le preocupa la situación de la nación de Irán y quería que el líder supremo de Irán tuviera éxito e insistió que habría un acuerdo diplomático y pacífico y que Irán no debía tener la bomba nuclear. Con estas declaraciones, las autoridades iraníes respondieron de manera positiva y dijeron que prefieren la diplomacia y que están dispuestos a tener un diálogo con Estados Unidos y negociar, incluso resolver lo que no se entienda. Pero en la práctica, lo que tenemos después de que él tomó el puesto en enero del 2025, 2 semanas después de que llegara a la presidencia, él firmó un memorando restableciendo la política de máxima presión que había tenido en su primer periodo en el 2016 al 2020 y sorprendentemente esto lo firmó cuando el primer ministro Netanyahu lo visitó en la Casa Blanca. Es cuando esto se anunció. El segundo problema es que el memorando no está hablando solo sobre la energía nuclear de Irán, sino también está hablando sobre todos los problemas entre Irán y Estados Unidos, los problemas regionales, el terrorismo, los derechos humanos, la defensa de Irán. Y yo estaba comparando los 12 puntos de Mike Pompeo durante el primer periodo de la presidencia de Trump, que, que estos son los puntos que presentó Trump como una condición para negociación con Irán. Yo vi a estos 12 puntos. Son el mismo memorando que el presidente Trump firmó en el 2025, pero no solo era el memorando, él inmediatamente impuso y empezó una amplia gama de sanciones contra Irán. A mediados de marzo, él le mandó una carta al líder supremo iraní y, y esta carta es amenazadora y el presidente Trump le ha dado 2 meses al lado iraní a tener un acuerdo o tener una guerra. El otro problema es que estas declaraciones contradictorias que escuchamos de los principales oficiales del gobierno de Trump, a Steve Witkoff, el representante de Trump al Medio Oriente, eh, eh, dio una entrevista muy positiva que estaba diciendo que estaba en contra de la guerra y que sobre el programa nuclear se debía verificar que no se busque una bomba nuclear. Inmediatamente, el asesor de seguridad de Trump, Mike Waltz, dijo que la meta es que haya un desarme total por parte de Irán y un desmantelamiento total que se debe de desmantelar todo el programa de enriquecimiento nuclear, lo cual es imposible. Con estas políticas, el presidente Trump mostró en la práctica desde que tomó el poder que cuando Irán no iba a tener negociaciones, que Irán dijo que iba a tener negociaciones indirectas. El segundo tema sobre la tensión en Irán con la Agencia Internacional de la Energía Nuclear. eh, Ellos informaron que Irán tenía 60% uranio enriquecido y que había logrado a 275 kilogramos y que se podría, que era bueno para 2 o 3 meses. El director de Inteligencia Nacional dijo que esto no era eh,
el director supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, dijo que no autorizaba que Irán llevara a cabo la creación de una bomba nuclear. En diciembre del 2024, tres países, Alemania, Francia, Reino Unido, informaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que iban a usar unilateralmente un mecanismo en contra. Y Rusia dijo que la Unión Europea no tenía la autoridad legal de imponer estas sanciones. Y Irán y China y Rusia establecieron una negociación para tener un plan nuclear y que se oponían a la política europea y estadounidense de Irán. Irán respondió a la carta de Trump. Para mí, el punto número 5 de esta carta es interesante. En el primer periodo del presidente Trump, el, el primer ministro japonés visitó a Irán y se reunió con Ayatollah Khamenei y le dio un mensaje al presidente Trump en donde decían que se salían del acuerdo nuclear y después se asesinó al general Soleimani y Khamenei dijo que no iba a responderle al presidente Trump porque no merecía que se le respondiera. En este momento, el ayatollah Khamenei le respondió al presidente Trump de una manera positiva. El segundo tema es, dado que la carta del presidente Trump se le entregó por la Emiratos Árabes Unidos, Irán, la respuesta se la entregó a Omán. Quiero decir, Irán quería mostrar que no confían en los Emiratos Árabes porque Irán quería mostrar que no confiaba en ellos, mostrando que no les gusta que los Emiratos estén involucrados en las negociaciones entre Teherán y Washington. El tercer punto es que Irán no está listo para tener negociaciones directas con Estados Unidos, con la política de sanciones que tiene y las amenazas, pero si tienen negociaciones directas, si hay progreso, van a tener negociaciones directas. Si no lo hay, no hay necesidad de negociaciones directas. Creo que Irán respondió de manera positiva a cada punto de la carta del presidente Trump y ha hecho amenazas a cada punto amenazante de la carta del presidente Trump. La gente está preguntando si van a haber negociaciones indirectas. Yo pienso que Omán o a través de Rusia habría una oportunidad de ser mediadores. Sobre la posibilidad de una guerra, Helga mencionó algunos puntos que no quiero ir a los detalles. La primera señal es que los guerreristas están muy activos. El primer ministro Netanyahu está haciendo todo lo posible para usar a la era de Trump para llevar a Estados Unidos a una guerra con Irán. Las voces conservativas quieren que que llevaron a Estados Unidos a la guerra contra Irak, piden que haya un ataque contra Irán. Hay varios grupos. La diferentes fundaciones en Israel están cabildeando y también el Instituto para la Policía del Oriente Cercano en Washington están promoviendo una guerra con Irán, diciendo que, sin embargo, el presidente Trump y Khamenei públicamente han dicho que se oponen a la guerra, que es bueno que los dos líderes se opongan a la guerra, pero el problema que tenemos es que el gobierno de Trump no está unido y
y hay un debate sobre si debe haber guerra o diplomacia. Los países árabes, Rusia, China, India, la comunidad internacional se oponen a la guerra, pero hay una posibilidad de un conflicto militar entre Irán y Estados Unidos. Primero, la nueva oleada de ataques regionales entre Estados Unidos e Israel. El presidente Trump inició una operación militar extensa contra los hutíes y declaró que Irán era responsable por cualquier ataque de los hutíes sobre Estados Unidos o las instalaciones de la OTAN. Netanyahu violó el cese al fuego de Gaza y lanzó ataques contra los palestinos. Ha matado a cientos de personas en las últimas 2 o 3 semanas de manera simultánea. El primer ministro Netanyahu lanzó un ataque militar en Líbano y Siria. Quiero decir, él está luchando en 3 frentes y debo agregar también a Yemen. Trump le suministró a Netanyahu con armas que el gobierno anterior de Estados Unidos no había querido entregar. Hay una asistencia de 4.000 millones de dólares que incluye ah, municiones y bombas de 2.000 libras y bombas para destruir búnkers. Se dice que se usaría contra Irán, contra las instalaciones nucleares de Irán. El siguiente tema que Helga mencionó, que hay una expansión militar, están los portaaviones estadounidenses que está en rumbo al suroeste de Asia y también escuchamos que están listos estos portaaviones para ser empleados. Estados Unidos tiene alrededor de 3 a 7 bombarderos B-2 a Diego García en el Océano Índico. En respuesta, Irán ha reforzado su sistema de defensa y desplegado misiles avanzados. eh, También Irán, Rusia y China llevaron a cabo ejercicios militares en el Golfo de Omán, mostrando sus conexiones militares. El siguiente tema es una carrera entre las sanciones y el tema nuclear. Estados Unidos está aumentando las sanciones y la presión y a cambio Irán está aumentando sus actividades nucleares y su despliegue de misiles. El siguiente tema es la realidad de, del ultimátum diplomático. He escuchado que Trump le ha dado 2 meses a Irán y, y, y porque tenemos a octubre 2025, que es el periodo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la resolución 2231 acabará y los europeos, si quieren, ya informaron al Consejo de Seguridad de la ONU que van a usar el mecanismo. Irán oficialmente Irán informó que no va a unirse al Tratado de No Proliferación. Eh, y, y esto haría que la posibilidad de la guerra aumentara. Sin embargo, hay una oportunidad para la diplomacia. Yo publiqué un artículo editorial en la publicación Middle East Eye, donde yo hablé sobre los factores del presidente Trump y también mencioné que se debe hacer para sino que se tiene que tener apoyo y respeto mutuo y realmente debemos empezar las negociaciones. El segundo punto que hice es que se necesita tener consistencia entre las palabras estadounidenses y las acciones. No se puede hablar sobre la diplomacia y la acción es tener sanciones, amenazas y humillar o una escalada militar.
Y un acuerdo debe basarse en las reglas internacionales, porque Estados Unidos ha mostrado durante el gobierno de Trump que no respeta las reglas y las normas internacionales, como se retiraron de los diferentes acuerdos contra armas y el acuerdo nuclear con Irán, que viola al Consejo de Seguridad de la ONU. eh, y hay diferentes temas en que se deben acordar. El acuerdo debe consistir en que haya con preocupaciones, se deben tomar en cuenta de ambas partes, de Irán y de Estados Unidos. Ambos deben acordar de que deben tomar en cuenta las preocupaciones de cada lado. También se debe haber un acuerdo entre Irán y Estados Unidos y debe haber garantías de que el próximo presidente no mataría el acuerdo como el presidente lo hizo en su previo gobierno. El otro punto es que debemos hablar sobre todos los temas, pero no significa que debemos tener un acuerdo integrante. Se necesita una agenda general. No va a ser posible estar de acuerdo en todo en un periodo corto. Necesitamos empezar con la cuestión nuclear y después con la segunda. Para esto, yo propuse que Irán y Estados Unidos deben tener dos listas. Una debe ser los temas disputados y la otra es, y lo otro es lo que no es tan importante, pero se debe implementar eh, eh, en base al enfoque, pero debe haber cooperación donde hay puntos donde están de acuerdo y la mejor manera de crear la confianza es cooperar en los intereses comunes, el interés compartido mientras se negocia en los temas en discusión. La fórmula que he estado insistiendo durante años, pero nadie ha estado escuchando. La otra sugerencia para que Irán y Estados Unidos negocien en un gran paquete económico, porque yo pienso que la cooperación económica es una buena apertura entre los dos países y realmente puede calmar la tensión y facilitar a los temas más grandes. Si hay un acuerdo económico en términos de billones de dólares, no van a matarse uno a otro en Oriente Medio y debe haber más cooperación económica. Y yo siempre he insistido en que haya una relación entre la gente. Yo quiero decir, los estadounidenses y la nación iraní no son enemigos, son enemigos. El Estado sí, sí hay problemas, hay un problema y hostilidades, pero la población no tiene ningún problema una con la otra. Y por lo tanto, el presidente Trump y el gobierno iraní deben abrir la puerta a que haya una relación entre la población, como en deportes, en la ciencia, relación académica, arte, cultura, intercambio cultural. El último punto es que se habla mucho sobre la disputa entre Irán y Estados Unidos. Yo pienso que cuatro principios son muy importantes si queremos tener un compromiso, un acuerdo regional. Uno, Irán y Estados Unidos mutuamente deben respetar el interés legítimo y el papel de y otro en lugar de enfrentarse uno a otro. Segundo, hay una necesidad de contener el conflicto militar y de seguridad entre Israel e Irán. Tercero, debe haber una solución de dos estados para acabar con el conflicto de 80 años árabe-israelí. Y finalmente necesitamos una nueva estructura entre Irán y los árabes aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, Irán, para que haya un nuevo sistema de cooperación para
como la cooperación europea, como la Unión, eh, que durante los últimos 50 años ha sido exitosa. Quiero decir, con esta iniciativa pienso que es la mejor manera de acabar con décadas de disputas persa-árabes. Gracias y espero no haberme extendido. Gracias. Estuvimos muy impresionados con lo que usted dijo. Muchas gracias por su conocimiento en esta materia. Esta relación entre los pueblos podría funcionar. Yo personalmente estoy muy agradecida y ha sido útil que otros lo escuchen. Gracias, embajador, por repasar esto. Quiero presentar a otra persona para el diálogo. Tenemos al coronel eh, Alain Corbés. Alain, disculpen, mi francés no es muy bueno. Él es un consultor de asuntos internacionales, ex asesor del Ministerio Francés del Interior, y él ha participado en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz. Gracias por acompañarnos. Vous m'entendez là? Bon. Merci de votre invitation à prendre la parole. Ce qu'ont dit El Gaz Larouf d'abord, les autres intervenants, et notamment son Excellence, l'ancien ambassadeur d'Iran. Gracias a todos por participar y permitirme hablar hoy, incluido Su Excelencia el embajador de Irán, que ha dado unas explicaciones muy interesantes por varios años ya, o más bien por varios meses, desde noviembre del 2024. Esto fue después de la elección del presidente Trump, pero antes de su toma de posesión. Antes de eso, empezamos a ver que se estaba circulando cierta campaña en los medios basado en ciertas declaraciones oficiales para los que pronto serían los candidatos, de gente que estaba amenazando a Irán, que estaban diciendo que prendrían a Irán de tener una bomba nuclear y querían ejercer un máximo de presión a Irán. Presión mediante grandes campañas, tanto con el público de iraní para incitarlos a que depongan a su gobierno, y también propaganda que dice que en un mes o una semana que también Estados Unidos e Israel atacarían a Irán. Pero mi respuesta a esto es que estas son solamente palabras, es propaganda, porque los expertos estadounidenses en asuntos estratégicos y también los israelíes saben que no pueden atacar a Irán porque aunque no tiene una bomba nuclear y no quiere tener una bomba nuclear, la posición oficial del gobierno de Irán es no tener una bomba nuclear, pero sí defiende a su industria militar y sus actividades aeroespaciales e industriales a tal punto que tiene capacidades muy avanzadas en misiles antibalísticos, y demostraron esto cuando los ataques que hizo Irán a varios lugares de Israel que destruyeron instituciones nucleares en Israel. Los expertos lo observaron y que quebrantaron el dispositivo de protección de Israel y demostraron su capacidad, su poder y su precisión en los ataques. E Irán ha mostrado en términos balísticos, de misiles balísticos, que ha excedido a las otras potencias de la región. Y Estados Unidos e Israel tienen que tomar eso en cuenta. Irán
ahora tiene una capacidad balística, misilística, que puede disuadir a sus principales enemigos, que son Israel y Estados Unidos, disuadirlos de atacar a Irán por temor a lo que serían las represalias, los ataques de represalias que ocurriría. Esto fue el 1 de octubre del 2024. Irán demostró que tenía la capacidad de destruir bases e instalaciones militares muy importantes en Israel y también lanzó ataques o puede lanzar ataques a bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente. El presidente Trump ha dicho que si no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, lo vamos a atacar. Pero bien, eso es propaganda, porque Irán es, tiene la capacidad para disuadir a los otros, a sus enemigos, de un ataque, no con una bomba nuclear, pero con sus capacidades misilísticas. Luego hay que entender que el presidente Trump tiene un problema dentro de Estados Unidos, un problema con el Estado profundo y para ganar las elecciones necesitaba el apoyo de ciudadanos estadounidenses. Y ellos entendieron, los ciudadanos entendieron que que el gobierno anterior los había engatusado y entonces votaron fuertemente por Trump porque él decía la verdad. Pero una vez que ganó las elecciones en noviembre del 2024, el presidente Trump necesitaba el apoyo de las redes sionistas, que son muy fuertes en Estados Unidos. Algunos hasta dicen que los sionistas están dirigiendo la política estadounidense. El presidente sabe que necesita apoyo de este sector y necesita que estén de su lado. Y también lo necesita para poder lograr la paz en Ucrania, como lo ha empezado a hacer. Y ha mostrado respecto a Palestina e Israel que también se ha vuelto, le ha dado más apoyo aún a Israel. E Israel, por lo tanto, siguió atacando a Palestina de manera sin precedente. Esto es resultado de las fuerzas internas que se están enfrentando los unos a los otros en Estados Unidos. También hay este periodista Jeffrey Goldberg del Atlantic. Este incidente era algo que desearon. Se ve que la conversación de este comité, donde hablaban sobre los ataques en contra de Yemen, que hubo desacuerdos entre el vicepresidente Vance y otros que intervinieron. Tulsi Gabbard no dice nada en esa conversación, así es que no sabemos si respalda estos ataques o no, pero parece que hay diferencias internas dentro el grupo de, de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Yo creo que esta filtración fue deliberada, no para atacar al presidente Trump, no es hipótesis mío, no tengo pruebas, pero he estado siguiendo la geoestrategia por mucho tiempo, incluyendo dentro de Estados Unidos. Sí, lo que quiero decir es que el presidente Trump realmente no tiene la libertad para llevar adelante la política pública por la que se le eligió. Se lo eligieron con la idea de parar las guerras y está respaldando la guerra en algunos lados, como en Yemen y en Palestina. Así es que esto va en contra de sus promesas y en contra de su base. Más aún, el desdén que el vicepresidente Vance mostró en Múnich en la conferencia de seguridad, donde él denunció
las consecuencias o más bien la falta de acción consecuente por parte de la Unión Europea. Yo creo que eso demuestra que los líderes de Estados Unidos tienen gran desdén respecto a los líderes de la Unión Europea y tengo que decir que comparto ese desdén porque se han vuelto personas que han ejecutado y ejecutan la política oligárquica y están conduciendo a la Unión Europea y no están defendiendo a los estados nacionales de Europa. Esto lo vinculo a lo que pasa en Yemen, a Palestina e Irán, porque, porque este es un conjunto. Los líderes europeos se están negando a respaldar la paz en Ucrania y están tratando de prevenir que se llegue a un acuerdo de paz, un acuerdo final entre Rusia y Estados Unidos respecto a Ucrania. Y estos líderes no están trabajando en los intereses ni del mundo ni de sus pueblos o de sus estados, sino están trabajando, digamos que están, su error estratégico es querer librar una guerra en contra de Rusia, aunque eso ha fracasado hasta ahora y ese fracaso se ve, el mundo entero lo puede ver. Así es que ellos ven que su poder se está hundiendo, amenazado su poder y por lo tanto están aumentando lo que están, la posición que están asumiendo. Están asumiendo poderes para la Unión Europea que deberían ser para los estados y no les importa un comino lo que pasa al pueblo de Ucrania. No están respetando los tratados que se han aprobado, incluidos tratados de la Unión Europea. Así es que Europa está perdiendo totalmente cualquier eh, comprensión de la situación. Está tratando de prevenir que se logre la paz en Ucrania o querer imponer la paz por la fuerza y eso también fallará. Eso va a arruinar la carrera política de quienes tratan o han tratado de enfrentar a la primera potencia nuclear del planeta, que es Rusia. Así que al integrar a Irán ahora a todo el cuadro estratégico, podemos ver que, que el canciller de Irán y el de Rusia se reunieron, sí firmaron un pacto, un acuerdo que es comercial y estratégico y dice que cada parte ayudará a la otra parte en caso de un ataque en contra de la otra parte. Aunque no dice eso tal cual, sí dice que ayudarían en caso de la agresión, que no sería ayuda militar, pero otro tipo de apoyo. Por ejemplo, si Irán lo atacan, Rusia y China se verían obligados a suministrar ayuda en base a este acuerdo con Irán. Tendrían que respetar sus firmas a estos acuerdos. Así es que estos tres países estarían organizando y es más, estuvieron organizando maniobras navales en el Golfo de Irán. Lo hicieron a unos días de diferencia después de la firma del acuerdo. Así es que estas maniobras se realizaron como para dar una señal muy clara que dice que esto para mostrar que Irán no está sola, que China, así como Rusia, respaldarán a Irán si es que se ataca a Irán. Así que en Washington hay personas inteligentes y que han entendido lo que eso significa. Y
y que ahora dicen, bueno, ya no podemos atacar a Irán, aunque el presidente Trump más o menos sugiere que eso puede ocurrir en algún momento. Así que yo creo que si tenemos una conferencia como la que ha propuesto Helga Sepla-Rush, que la mayoría de los países del mundo sí quieren la paz, pero que hasta ahora, por impulso, presión de la oligarquía financiera internacional dirigida por Londres, y vimos hace poco que el papel del Imperio Británico, Gran Bretaña, no tiene el poder que antes tenía, las capacidades que tenía, su imperio está más o menos perdido, pero sí mantiene el poder financiero, el poder del dinero. Y vemos en el caso de Francia y en todos los países europeos que todos los medios están en manos de esta oligarquía financiera. Y podemos ver la manera en que eso se refleja en todos los artículos que piden guerra, guerra, guerra contra Irán, acusando a Irán de ser el agresor, lo que es falso. Y no deberíamos permitir que estos diarios y medios se salgan con la suya. Tenemos que restablecer la verdad geopolítica, que se entienda que los pueblos no quieren la guerra, que quieren que sus políticos trabajen por el interés de la población y quieren que los conflictos se resuelvan a través de la diplomacia y no por la guerra. Muchas gracias. Gracias, Coronel Corbés. Creo que fue increíblemente claro lo que usted acaba de presentar. Yo en lo personal se lo agradezco respecto a lo que realmente controla este proceso, que es una oligarquía financiera, porque si no, no tiene sentido, porque siguen buscando una manera de librar guerras para controlar el mundo. Una vez que pierden en una región, se van a otra región. Creo que eso quedó más que claro por lo que usted dijo y por lo que está ocurriendo. Así es que muchas gracias, Coronel Corbés, por su presentación hoy día. Ahora va a haber un informe ahora por parte de Carolina Domínguez del Instituto Schiller en México, que han hecho mucho trabajo excelente. Tuvieron una serie de reuniones. Últimamente creo que hubo 140 o más personas jóvenes. Eso es increíble. Muchas gracias. Por favor, Carolina, háblanos de eso. Hola, ¿se escucha? Ok, ok. Sí, hola, yo soy Carolina del Instituto Schiller en México. Esta semana tuvimos algunas actividades con los jóvenes estudiantes. Quiero comentarles que en el Instituto Schiller tenemos una actividad constante con un trabajo en las calles, en las universidades, hablando con los jóvenes sobre la situación internacional. Esto es muy importante, no es el único pilar del Instituto Schiller, pero es muy importante porque representa el trabajo de llevar estas propuestas que se hablan en la Coalición Internacional por la Paz hacia los jóvenes. Tuvimos 3 conferencias coordinadas principalmente con profesores, que algunos han participado en estas reuniones de la Coalición Internacional por la Paz, profesores interesados en que los jóvenes tengan una perspectiva no solamente de sus materias, sus carreras o lo que va a pasar con ellos después de que terminen la universidad, sino que tengan una perspectiva de cómo van a aportar al mundo una visión de paz, una visión de desarrollo. Esta idea de la paz por medio del desarrollo que se ha promovido por la Coalición Internacional por la Paz, que hemos llamado una nueva arquitectura de desarrollo. Una de estas conferencias, la primera fue en
Bueno, creo que hay una presentación para que podamos ver alguna foto que dé una idea de lo que hemos estado haciendo. Sí, la primera conferencia que tuvimos, la siguiente, por favor. La siguiente imagen, gracias. Esta es una conferencia que tuvimos en una universidad en la Ciudad de México, en donde hubo, sí, alrededor de 140, 150 estudiantes de la carrera de proyectos de gestión de agua. Aunque fue aquí en México, lo que presentamos fue el proyecto que hemos discutido bastante aquí en la coalición sobre el plan Oasis, nuestra propuesta, la propuesta de la RUSH para el sudoeste asiático. Esta propuesta fue muy bien recibida por los jóvenes estudiantes. Las preguntas que hacían después de la presentación era cómo se iba a lograr esto si había una situación de guerra en la zona, cómo se podían financiar los proyectos, el tipo de empleos que podía generar para la gente. Y la reacción que hubo, contrario a que no estábamos hablando de un problema solo en México, fue muy buena. Hubo interés, ustedes pueden ver las entrevistas que hicimos a los chicos en nuestras redes sociales, que podemos poner después aquí, postearlas en el chat. Y sobre todo lo que vimos es un interés por el desarrollo. Los jóvenes no quieren la guerra. La gente más joven que yo, porque sabemos que no estamos tan jóvenes, pero los jóvenes en realidad de las universidades no quieren la guerra, quieren la paz y están dispuestos a hacer lo necesario para lograr esa paz. Por supuesto, también hay cierta apatía porque no se les ha mostrado lo que es el desarrollo. La siguiente, por favor. En la conferencia también estuvimos distribuyendo un folleto donde explicamos a más detalle el proyecto del Plan Oasis y también pusimos un código QR para que los chicos puedan visitar y ver el video que hemos presentado también del Instituto Schiller. Esta es una joven universitaria leyendo el folleto y revisando el mapa del sudoeste asiático. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si estos chicos tienen la idea de cómo se puede crear la paz en otras zonas, por supuesto que lo podemos también hacer en nuestro país. La siguiente, por favor. Después tuvimos una conferencia esa es un poco borrosa, pero esto es el Instituto Tecnológico en Querétaro. Hubo alrededor de 100 jóvenes de forma presencial y también 40 personas conectadas vía Zoom. En la conferencia se presentó la idea de lo que está llevando a cabo el Sur Global, representado por BRICS en este momento. La idea de que las naciones pueden colaborar para el desarrollo, para lograr un beneficio mutuo en lugar de una confrontación de guerra. Y que esto no es una teoría, sino se está llevando a cabo por medio de los proyectos y la colaboración que está representando China, Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica. La siguiente, por favor. Después de esta conferencia, terminamos con una conferencia en la UNAM, que es una de las universidades más importantes del país, en la Facultad de Economía, donde había alrededor de 150 jóvenes escuchando la conferencia presencial y presentamos los proyectos de infraestructura del sur global. No solamente hablando de lo que se debe hacer en términos económicos, sino de la perspectiva de una misión para los jóvenes. Esta última conferencia, unida a las anteriores, nos lleva a que en una semana o en pocos días pudimos acercarnos alrededor de 400 jóvenes para hablar de las propuestas que hemos estado compartiendo aquí en la Coalición Internacional por la Paz. Las respuestas que vimos en los jóvenes era que se sentían inspirados de ver cómo hay gente que se está reuniendo para hablar algo diferente a la guerra,
y también que ellos no conocían absolutamente nada de lo que está desarrollando el sur global. Una de las respuestas también que tuvimos de los jóvenes que quiero compartirles, porque no todo ha sido excelente o no todo ha sido una buena reacción, sino decía, y si los demás no saben de esto y no quieren hacer nada para cambiar las cosas, ¿qué puedo hacer yo? Y con esto quiero terminar porque es muy importante la perspectiva de darle una visión, pero también formar en los jóvenes la idea de que es posible lograr la paz por medio del desarrollo, de que no necesitamos una guerra en donde haya un aparente vencedor en contra de los demás, ¿no? Que la justicia es del más fuerte tipo Trasímaco, sino que necesitamos una colaboración donde los jóvenes definan su identidad en base a la colaboración con otros jóvenes, con otros individuos. Y en esta perspectiva quiero comentarles que aquí en la coalición internacional seguramente participan profesores, estudiantes, gente que tiene acceso a los jóvenes. Y quiero pedirles que podamos trabajar en conjunto para llevar estas conferencias a más universidades. En estas conferencias hubo gente conectada de Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Guinea Ecuatorial, por ejemplo, y que esto lo podemos hacer en otros lugares, porque en realidad no es que somos muchos organizando todo este trabajo, en realidad somos pocos los que estamos haciendo esto, pero coordinando con los profesores, con los alumnos, con gente que quiere llevar estas ideas a no solamente las universidades, sino en general a los jóvenes, podemos lograr hablar con ellos de tal forma que en 3 conferencias pudimos tener 400 jóvenes conociendo estas ideas. Así es que quiero hacer un llamado porque vamos a tener el 22 de abril, si no me equivoco, una reunión de jóvenes con Helga. Y en mayo también tenemos nuestra conferencia internacional. Y este trabajo de jóvenes lo estamos coordinando directamente con Helga, que nos ha ido guiando de cómo podemos llegar a los jóvenes desde esta perspectiva de una misión y una visión de una personalidad que realmente se interese en el futuro. Quiero dejar con esto presentando que vamos a seguir organizando estas conferencias porque esto fue la punta de lanza de la idea de un movimiento de jóvenes universitarios y no universitarios por el desarrollo. Quiero invitarlos a que ustedes participen y nos contacten con otros profesores, que nos contacten con gente con la que podamos coordinar estas conferencias. Eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por ese informe. Es un ejemplo maravilloso del tipo de trabajo que todos podríamos estar haciendo, deberíamos estar haciendo, reclutando a jóvenes, activar a jóvenes, movilizándolos y el efecto claramente que se tiene está resonando muy fuerte en toda la población, en la gente. Yo también he tenido un número de respuestas, una respuesta de un número de gente muy interesante de que algo está sucediendo, que quieren ser parte de eso. Gracias por eso, Carolina. Quiero hacer un par de comentarios antes de que iniciemos nuestro periodo de diálogo. Tenemos a Kirchhoff, que ha estado con nosotros en diferentes ocasiones. Quiero que él venga al micrófono para que hagas comentarios. Gracias. ¿Pueden escucharme? Sí, fantástico. Yo disfruté tremendo la presentación de nuestros colegas en el panel y ciertamente estoy de acuerdo con los puntos que se hicieron. Otros puntos es que en términos de lo que Helga mencionó con respecto a Yemen y la situación de la guerra de Irán o la posible, es que quiero tocar algunos temas republicanos, políticos republicanos. Tenemos a Vance, a Patel,
a Tulsi Gabbard y a Radcliffe y a grupos y el Partido Republicano que están con Trump. Y por otra mano tenemos a Walz y a su vice, em, a su segundo al mando, Alex Wong, que es el responsable de la situación del escándalo de Signal. Si tomas la prensa estadounidense y tratas de echarle la culpa a Hexet, al secretario de Defensa, Hexet no tuvo nada que ver con la filtración de esa noticia. Mr. Waltz coordinó la reunión y su segundo al mando, Alex Wong, hizo los arreglos. Por lo tanto, él fue quien agregó al periodista de Atlantic a la mezcla, a la reunión. Mientras que él es un Mr. Goldberg, mientras es un ciudadano estadounidense, él ha servido en las fuerzas de defensa israelí y también como un guardia de prisión. Así que tiene esta ciudadanía doble. Por en muchas ocasiones ha hecho eh, artículos para el The Atlantic que son falsos con respecto a. Yo voy a mencionar que el señor Walz, que es un ex congresista, también es un asociado cercano con el presidente el candidato Romney em, en este así llamado sistema Signal, que fue muy importante en la campaña de Romney y toda esa red que estaba trabajando con Romney, que son neoconservadores, es la parte de las redes de neoconservadores. También está la posición de Wong en contratado por Walz para el Consejo de Seguridad Nacional. Él trabajó con el senador Tom Cotton, que también es un reconocido republicano, probablemente el más agresivo de los senadores republicanos que desean una guerra con Irán, con China. Em, Así que las políticas introducir estas políticas del gobierno de Trump a los varios, solamente son cuando primero Trump fue presidente la primera vez, él hizo muchos errores al reclutar a gente que como parte de sus asesores que realmente no eran parte del Partido Republicano, al contrario, eran parte de el pantano de Washington. Desafortunadamente, en la segunda vez como presidente, no escogió mejor a la gente. Por ejemplo, Susie Wiles de Florida, ella fue a quien metió a Walz y a otros que no son realmente leales a la visión de Trump. Ahora, en términos del Russia Gate, no se han dado a conocer los archivos de Seth Rich. Este fue un contacto que se hizo. Seth Rich fue asesinado en Washington, D.C. y el FBI tiene esos archivos. Así que en términos del tema de Russiagate, todavía tenemos que tener acceso a los archivos clasificados para hacer una evaluación de lo que pasó allí con respecto a la situación de el Russiagate y el escándalo de Russiagate. En términos del compromiso de Trump de la multipolaridad, bien, por supuesto, él es un empresario transnacional que quiere trabajar con otros presidentes de direcciones de otros países, con otros
ya sea Putin, Xi Jinping. Así que Trump es un empresario que está tratando con otros directores que significan una amenaza. Tiene, tiene ideas, posiciones ideológicas en contra de China, en contra de Irán. ¿Por qué los neoconservadores tienen estos conceptos ideológicos en contra de China y de Rusia? Muy simple, porque los neoconservadores y su principal objetivo es proteger y expandir Israel. Esa es la lealtad o donde está su lealtad. Los neoconservadores quieren interferir para interrumpir las relaciones China-Estados Unidos, Rusia-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Rusia y China, si trabajan juntos, pueden alcanzar muchas cosas positivas en el mundo. No, no, así que promover la paz en el Oriente Medio es lo último que estos expansionistas, ideólogos sionistas quisieran. Este sionismo llama por el gran Israel, que geográficamente significa por lo que está trabajando Bibi Netanyahu hoy. Obviamente, los neoconservadores están tratando de interrumpir lo que Trump está tratando de lograr con restablecer relaciones con Rusia, restablecer relaciones con China para tratar de trabajar juntos. Y por supuesto, ellos están están tratando de tener alguna estabilidad y desarrollo en el mundo en términos del nuevo paradigma. Helga habló de ella, habló sobre Rusia y China, de India, del nuevo paradigma y por supuesto ha hablado sobre la visión que se relaciona con el nuevo sistema pacífico internacional, un orden internacional pacífico de cooperación de las potencias más importantes, las más grandes. Ahora regresando al siglo XIX, el concierto de Europa, en el cual generalmente hablando se trata de la paz del Congreso de Viena de 1815, que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, pero en 1914, con la interrupción de ella, una interrupción pequeña, con la guerra de Crimea, con la guerra franco-prusiana en general, las potencias europeas trabajaron para proveer estabilidad en ese siglo para Europa. Esto está, esto también se relaciona con otra idea de la que Helga siempre habla, que es la paz de Westfalia en términos de cooperación internacional para la paz. Esto requiere la diplomacia, no la militarización de la política global. Los europeos están completamente están totalmente fuera de lugar con la militarización, con la retórica acerca de la militarización. Alemania y Macron en Francia, Starmer en Gran Bretaña, en Inglaterra, etcétera. Así que el tema de la diplomacia en lugar de la militarización, el uso de la resurrección de la diplomacia que en una forma el presidente Trump está tratando de hacer. Así que en el caso de Irán, esto está poniendo un escenario para tratar de arrastrar a los Estados Unidos más adentro en una guerra con Irán. Y por supuesto, los neoconservadores, porque apoyan a Israel y sus intereses nacionales, los neoconservadores están dirigiendo la voz, dirigiendo todo para que Estados Unidos entre en esta guerra en contra de Irán. Siempre hay una posibilidad y por supuesto de que Israel sea el fusible de esta guerra, el causante, que Israel provoque esa guerra en contra de Irán. Correcto. Así que Tulsi Gabbard hace algunos días dijo que la idea de la comunidad de inteligencia es que Irán no tiene
un programa de armas nucleares en este momento y que no tiene armas nucleares en este momento y que eso se hizo como una declaración pública por parte de Tulsi Gabbard como representante de la comunidad de inteligencia, que es cerca de 18 organizaciones de inteligencia en total. La CIA solamente una de ellas. Así que ustedes pueden ver el poder de su autoridad presidiendo por toda la comunidad de inteligencia. Esa declaración de que Irán no tiene armas nucleares ha sido el estimado de la comunidad de inteligencia desde el 2007. Así que desde el 2007, la comunidad de inteligencia estadounidense podemos continuar con la discusión, debemos continuar con la discusión. Eh, Eso es lo más importante que quería mencionar antes de partir para otro compromiso. Muchas gracias y nos comunicamos de nuevo. Siempre muy apreciamos muchísimo lo que hablas acerca de la situación. Gracias por presentarte y darnos tu perspectiva. Quiero regresar a Helga para ver si ella tiene alguna respuesta de lo que se ha dicho hasta el momento. Bueno, hubo muchas cosas muy interesantes. Yo quiero darle gracias a Hussein por darnos esa declaración tan buena. También quiero sugerir, puesto que dijiste al principio, perdón, al final, que se necesita la cooperación económica entre los Estados Unidos e Irán y que esto podría jugar un papel positivo en la confianza en la construcción de confianza, etcétera. Quizás Irán debería de promover el plan Oasis como un abordamiento comprensivo, completo de toda la situación. Me gustaría comentar lo de Carolina, decir, eso fue fantástico. Puedes hacer que todos los jóvenes de muchos países, por ejemplo, en Alemania, nos unimos una y otra vez. Dicen que la situación de guerra, creo que si organizáramos un movimiento de masas de jóvenes que lucharan por el desarrollo, esto sería eh, cam- un cambio de estratégico, un cambio en la situación estratégica. Por favor, continúa con el buen trabajo de lo que estás haciendo. Para el coronel Corbés, yo quiero animarle a que continúe diciendo lo que está diciendo, especialmente a los alemanes, que los alemanes tienen que escucharlo. Esta es una voz sana que proviene de Francia. Yo lo aprecio mucho y de Cliff, lo que acaba de decir, acuerdo con lo que dijiste, excepto con el concepto de Europa del siglo XIX. Yo creo que no sería algo que promoviera. Yo prefiero mencionar las ideas de De Gaulle, de Europa, de una Europa de las patrias soberanas, porque las monarquías y las oligarquías y todo, esos han manipulado toda la situación. Es lo único que diría con respecto a eso de regresar a la Europa de las patrias soberanas. Y embajador Musavian, si quiere decir algo, yo estoy de acuerdo con usted, Helga. Siempre es un plan muy fabuloso este es un plan muy fabuloso para el Oriente Medio, para los países, para que inviertan, incluyendo a Irán. La razón por la que mencioné la cooperación económica es que el presidente Trump tiene siempre los acuerdos económicos y de comercio siempre tienen gran prioridad para él. Y en el lado de Irán, durante los últimos 40 años, debido a las sanciones y las presiones, estamos teniendo mucho esfuerzo en nuestra reconstrucción, en la reconstrucción del país, en la posibilidad de hacer que lleguen a Irán cientos de miles de millones de dólares para tener cooperación en lugar de un juego de ataques mutuos. Sin embargo,
El plan Oasis podría ser uno de esos planes, proyectos. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Helga. Debe ser apoyado de forma regional porque el plan Oasis es prácticamente un plan regional. Muchos países deben estar involucrados. Gracias, Su Excelencia, por su respuesta. Helga, no sé si quieres decir algo más. No, mientras lo tenemos. De otra forma, vamos a continuar. Voy a mencionar ahora al activista muy conocido, al pianista de renombre mundial, eh, cuyo nombre es Alberto Portugués, y me disculpo si he destruido la forma en que se pronuncia su nombre. Si quiere decir algo o tener una respuesta a lo que se ha oído hasta el momento. Tiene el micrófono apagado. Estamos esperando a que pueda abrir su micrófono. Le he enviado una solicitud para que abra su micrófono. Sigue sin poder abrir su micrófono. Hay una pequeña petición para que abra su micrófono o en la parte baja de la pantalla está un microfonito para que lo abra. Ya pudo abrir su micrófono. Muy bien, ya lo podemos escuchar. Oh, lo perdimos. Pues seguimos sin poderlo escuchar. Helga, intento decir algo. Sí, eh, s- sigues estando en micrófono apagado, sin sonido. No, puedes contactarlo. Yo no tengo su eh, forma de contacto. Bueno, mm, parece que está leyendo y por eso no ve la pantalla, no sabe que no lo estamos escuchando. Mientras tratan de arreglar el problema, esperaremos unos segunditos. Ahora pueden escucharme. Sí, sí, perfecto. Fabuloso. Bravo. Muchas gracias. Gracias a todos. Me gustaría decir en relación con el trabajo de la paz con los jóvenes. Ahora tengo 84 años y lamentablemente, el audio está entrecortado. Ahora que podemos escucharlo. En toda mi vida, desde que yo he trabajado por la paz y, y me he dado cuenta desde muy joven que, que para promover, para mí, yo, yo trabajo por la paz del mundo. Los políticos son los únicos que se les permite involucrarse con la industria de la guerra. De hecho, en muchos casos, con los gobiernos son dueños de la guerra. Y la única forma, ellos son los que
únicos que pueden ordenar a que los ejércitos luchen en estas campañas de asesinatos de guerras. Ellos son los que pueden firmar o calmar la compra de armas. Y nunca voy a olvidar a Franklin Delano Roosevelt diciendo que no a la guerra, porque la guerra es un accidente. Am, Ese es el por qué pedí a que el embajador, que los Estados Unidos e Israel tienen que trabajar. Yo estoy de acuerdo. Tenemos una forma, los políticos están obligados a mentir o mentir porque porque debido a toda esta industria de la guerra para crear guerra, no nosotros, sino los políticos. Y este es el por qué. Ahora sí se detuvo su audio por completo. Esperemos un momentito. 100% de la población del mundo no puede continuar haciendo dinero. Gracias. Gracias. Gracias, señor Alberto Portugués. Hubo problemas de audio en lo que ustedes diciendo. Se recortaba un poco. Creo que entendí lo básico de ello y quiero asegurarme de que todos, especialmente la señora LaRouche, entendió lo que usted dijo. Voy a resumir lo que usted dijo. Espero que mi audio sea mejor para ella. Lo que el señor Portugués dijo es que cuando hay una industria, tanto cuando haya una industria de la guerra, no va a haber paz. Los políticos son los que ordenan esto, son los que compran las armas. Los gobiernos están atados a las industrias de la guerra. Nunca voy a olvidar lo que dijo el Franklin Delano Roosevelt de que ninguna guerra es un accidente. Si ocurre es porque ambos lados estuvieron de acuerdo de hacerlas. Su excelencia, el embajador, dice que si los Estados Unidos e Israel quieren lanzar una guerra contra Irán, va a haber una guerra. Tenemos que tener, eh, los políticos mienten y mienten. La guerra es una industria que crea guerras. Y aquí es donde desafortunadamente el audio se perdió todavía más, pero creo que se creía a que en 1999 hubo procesos en esa dirección y que tenemos que tener un movimiento de paz mundial. Creo que esto es una resumen de lo que usted dijo. ¿Está esto correcto? ¿Está bien? Uy, lamentablemente su audio sigue siendo terrible, pero creo que Dennis acabó haciendo un resumen de lo que dijo el señor Alberto Portugués. Su audio lamentablemente está terrible. Su audio, Mr. Portugués, es bastante malo. Lo siento muchísimo. No es tu culpa, es la internet. Y la gente que lamentablemente no quieren oír, no quieren que los demás oigan lo que usted tiene que decir. Sé eso, sí sé eso. Sé de gente que no quiere que se escuchen estas cosas.
Sí, yo he conocido muchos políticos, son amigos. Estás absolutamente correcto, pero ¿qué podemos hacer? Están haciendo millones, dicen ellos, están haciendo millones en sus salarios cada mes. Así que no se empeoraría si no tuvieran la guerra. Estamos contaminando nuestra atmósfera, nuestro aire, nuestra tierra, estamos destruyendo la naturaleza. Todo es negativo. ¿Por qué tienen am, eh, es un buen negocio para la industria de la construcción y de la gente que vende ataúdes para la humanidad? Tenemos que conseguir la abolición universal en contra del militarismo para siempre. La vida, para la vida civilizada del mundo. Está hablando de territorios ocupados. Ya no es el caso. Dice que Gran Bretaña ha dado de regreso, ha regresado. Italia tiene que regresar a los países que invadieron. Los políticos tienen que estar, lamentablemente sigue recortado. Yo vi diplomáticos y políticos que se hacen cada vez más ricos y más ricos y más ricos, permitiendo que sus propios países sean destruidos. He visto esto muchas veces. No hay un argumento que gane esto. Quiero que mis niños jueguen en lugar de pelearse entre sí. Le digo a mi hija, y si yo no quiero que peleen, yo no los insto a que peleen. Helga, did you catch the? Okay, great. Thank you very much. That was really Gracias. came across Fue wonderful. fantástico. So, Helga, your comments? Helga, tus comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con usted y quisiera invitarlo a que se sumara a nuestros esfuerzos para ir contra esta reciente fase de la remilitarización de Europa. Von der Leyen ha dado 800.000 millones y en Alemania Merz quiere 400.000 millones de euros. Así que este dinero está por fuera, al margen del presupuesto. Por lo tanto, el paralelo histórico con los billetes MEFO de hace 80 años existe. Así que realmente ese será el resultado. Así que estamos preparando un documento donde mostramos a dónde va el dinero, porque eh, como se está diciendo, MERS dice que hay que revisar todos los programas. Van a atacar van a hacer recortes a todas las categorías, a todos los programas sociales, el sector de la salud, la infraestructura, todo va a ser aplastado, no se va a construir. Así que únase a nuestros esfuerzos para realmente educar a la gente, porque quieren reconvertir a Volkswagen y a Porsche para la producción militar, por lo menos algunas fábricas, y es exactamente lo opuesto lo que se debe hacer. Se tiene que
reconvertir el sector de máquinas herramientas del complejo militar industrial y reconvertirlo a la construcción de trenes de alta velocidad. Así que le pido que trabajemos juntos para que hagamos esto de manera más amplia y tal vez podemos hablar usted y yo en una llamada telefónica por separado. Muy bien. Vamos a pasar al periodo de discusión, así que estoy emocionada por el diálogo que habrá entre los panelistas y la gente que está atendiendo. Y le digo a ustedes que nos están escuchando, ya vía en Rumble o en X o cualquier plataforma. Si quiere participar en la discusión con los participantes, debe registrarse. Vaya al schillerinstitute.com en la página y vea ahí el enlace para registrarse y recibirá el enlace de Zoom. Así que empezaremos el periodo de discusión.